Queridos hermanos, queridas hermanas, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Estamos al final de las epístolas de Pedro, el mensaje número 28, cuyo título es Esperando y apresurando la venida del día de Dios. Lectura bíblica, 2 Pedro capítulo 3, versículo del 8 al 18. Estamos llegando al final de un año, el año que comenzó bastante atribulado, pero nosotros recibimos muchas bendiciones de Dios a lo largo de estos meses y que todas las herramientas que el Señor nos ha dado para la expansión del Evangelio fueron aún más, tomaron un rumbo aún más acelerado. Entonces, nosotros estamos muy alegres. Antes de entrar en este mensaje, yo quiero decirles a ustedes que estamos muy alegres con estos equipos que están formándose. Como ya dije, el Señor nos dio una palabra en 2020 sobre la formación de jóvenes santos en Salmos 110, versículo 3, donde el Señor profetizó para el final de los tiempos, para que sea posible traer a nuestro Señor de regreso. Dios el Padre prometió al Hijo darle este refuerzo. Las iglesias escucharon a la convocación voluntariamente, pero aún faltaba una fuerza extra, y esta fuerza extra vino cuando llegó el momento del aurora, y la aurora es el comienzo del regreso del Señor. Y ese comienzo de la aurora, la gran mayoría de las personas no perciben. Solamente los especialistas consiguen percibirlo, y nosotros lo percibimos a través de la revelación de la palabra. Y aún más en 2021 y 2022 realmente florecieron muchos adolescentes, y sin dejar de decir también los preadolescentes y los niños en medio nuestro fueron especialmente levantados por Dios para amar la palabra de una manera simple y de una manera hasta desesperada. Ellos comenzaron a tomar apuntes de los mensajes, comenzaron a hacer inmersión en la palabra, comenzaron a dormir oyendo la palabra, despertarse oyendo la palabra. Esto es lo que está escrito en Deuteronomio 6. Inculcar la palabra de Dios. Esto trajo un gran resultado. Y gracias a Dios, el Señor energizó esta generación con esta energía divina, con su energía divina. Y muchas cosas el Señor hizo suceder por medio de ellos, y se agregaron a ellos muchos capitanes que son jóvenes, para que ellos pudiesen ser cuidados, pudiesen ser llevados, direccionados
Y más que esto, el Señor también agregó a los intendentes, que son los hermanos más maduros en la iglesia, los hermanos adultos, los hermanos que tienen más experiencia, tanto en la vida humana como en la vida espiritual. Y para decirles, hermanos, que en la iglesia nadie está de lado, nadie está en las tribunas mirando el juego. Todos nosotros estamos en el campo de juego. Y con esto, hermanos, muchas cosas han sucedido en medio nuestro. Y nosotros hemos, en estas últimas semanas, dimos una atención especial para este desarrollo mayor de los capitanes. Entonces voy a aprovechar otra vez para decirles, si usted aún es joven, no se envolvió de una manera más fuerte, es una oportunidad para que usted, antes de que termine el año, envuélvase con los adolescentes, envuélvase con la casa de adolescentes, participe de algún trabajo del BNB. Hoy a la mañana, un intendente dijo que siempre oyó hablar del BNB, pero nunca participó. Él tuvo la oportunidad de participar en estas salidas en Ica, en esa ciudad, y él quedó impresionado cómo en poco tiempo se consigue traer tantas personas sedientas, participando de la inmersión en la palabra, del grito de guerra, la inmersión refinada. Y hermanos, esto es maravilloso lo que está sucediendo en medio nuestro. Entonces yo quiero aprovechar también para nosotros envolvernos más, todos los intendentes, ningún hermano adulto, ningún hermano de la madurez debe quedarse fuera. Y especialmente yo me he preocupado con aquellas hermanas que tienen hijos pequeños en sus casas. Aún, gracias al Señor, algunos tienen hijos grandes, crecidos y salieron de casa, pero tenemos también varias hermanas que tienen hijos pequeños que necesitan cuidarlos, aún en la edad escolar o no. Pero yo dije a los hermanos, nosotros también podemos darle oportunidad a estas hermanas que se envuelvan también en esto. Tanto participar si es posible en el BNB o por lo menos entregar algunos contactos para que ella desde su casa puedan llamar a las personas de los contactos para apacentar, acompañarlos, de manera que nadie se quede afuera. Y yo también mostré este fin de semana, en verdad, desde el otro fin de semana, yo le mostré a los hermanos que existieron algún tipo de hablar, de que nosotros damos tanta atención a los adolescentes y que nosotros estamos prácticamente dejando de lado a los hermanos adultos, los hermanos maduros. Esto no es verdad. Entonces, yo quiero mostrarles a ustedes una planta. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera en Juan 15, y vosotros los pámpanos, quien permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos. Entonces, él comparó a su iglesia a una vid, a una planta. Y la vid, ustedes saben que después de la estación de dar frutos, es necesario podarla. Y en el momento que usted las poda, quedan solamente los troncos más viejos, más grandes, más maduros. Y cuando llega en la estación de dar frutos, en el tiempo de dar frutos, brotan los pámpanos nuevos, las ramas nuevas, y de estas ramas surgen varios frutos, la producción de frutos. La producción de frutos surge a través de estas ramas nuevas. Pero ¿cómo estas ramas nuevas producen frutos si no está la sustentación del tronco mayor, más grande? Entonces los pámpanos más grandes, las ramas más grandes, nosotros, los intendentes, somos los que sustentamos, damos sustentación a nuestros jóvenes hermanos, a nuestros adolescentes, hasta preadolescentes. Ellos pueden dar frutos y nosotros damos la sustentación, damos el apoyo para que el Señor pueda ganar muchos frutos de su viña, que es su iglesia.
Durante mucho tiempo el Señor esperó frutos de su viña. En estos 20 siglos de la historia de la iglesia no hubo tanta producción de frutos como debería haber sido. Pero gracias al Señor, yo creo que al final de los tiempos es tiempo de nosotros dar frutos para el Señor. Por eso que llegamos a comentar con relación a nosotros predicar el Evangelio del Reino, alinear a las personas que nosotros estamos cuidando para nosotros llegar al número de 144,000 vencedores. Por la venida del Señor, el Señor tenga este número completo para que Él pueda volver. Y nosotros estamos aquí empeñados en predicar el Evangelio del Reino, estamos empeñados en la edificación de la iglesia, porque nuestro corazón es como el del apóstol Pablo en el año que él fue martirizado. Hermanos, él amaba la venida del Señor. Él había completado su carrera, él había guardado la fe, combatió el buen combate y él decía: ya, ahora la corona de justicia me está guardada a mí, no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, yo quiero decir que nosotros somos este grupo de personas que amamos la venida del Señor. Por eso estamos aquí, para trabajar, para que esta viña pueda producir frutos adecuados para que el Señor pueda volver. Y este mensaje justamente vamos a hablar del final de los tiempos. Vamos a hablar cómo el juicio de Dios con relación a la vieja tierra y al viejo cielo. Y al hablar, mostrar a los hermanos cómo este pámpano viejo que sustentan todos los pámpanos nuevos para dar frutos. Yo comencé a buscar un poco sobre la cuestión de las plantas y a mí me gustaría comentar un poco sobre esto porque yo di informaciones erradas. Como no soy especialista en botánica, soy ingeniero civil, no entiendo de esto y alguien me mostró que yo di informaciones equivocadas. Yo quiero corregir entonces. Y yo mandé a hacer una ilustración aquí que nosotros podemos ver, observar mejor. Entonces, para que en el cuerpo de Cristo, como un cuerpo humano, para que Dios pueda suplir de nutrientes a todos los miembros del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos la circulación de la vida o la circulación sanguínea y la circulación de la sangre. La sangre está compuesto principalmente de agua. Un buen porcentaje de la sangre es agua. El agua, hermanos, es el mejor vehículo para llevar los nutrientes. Por eso, hermanos, Dios se compara su espíritu como el agua. Él dice en Juan capítulo 7, quien cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces, para Dios, el agua es para fluir entre nosotros y fluir entre los hombres, fluir entre los miembros del cuerpo de Cristo para llevar ¿qué? El agua es un vehículo, es para llevar los nutrientes, el oxígeno a todas las células del cuerpo y también para cargarlas, llevarse las toxinas, los residuos de las células y para echarlos fuera. Hermanos, gracias al Señor espiritualmente es lo mismo. La palabra de Dios llega hasta nosotros en este vehículo que es el agua. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, recibimos la palabra de la vida y enseguida somos colocados, introducidos en el cuerpo, en la comunión de la vida. La comunión de la vida es la circulación de la vida entre los miembros del cuerpo de Cristo. Y lo que circula entre nosotros es la palabra. De ahí la importancia de la inmersión de la palabra, la importancia de inculcar la palabra en nuestro corazón y hablar unos a los otros, enseñando, admonestándonos unos a los otros. Esto hace la palabra circular. Por eso, la mejor manera de usted ayudar a una persona, hermanos, es use la hoja de la inmersión.
En el pasado nosotros dábamos muchos consejos. Hoy, hermanos, lo mejor es hacer que las personas tengan contacto con la palabra en sí. La palabra tiene el poder de ayudarles. Quien participó de la live de estas semanas, nosotros dimos el testimonio de un empresario en Pará que fue contactado por la iglesia, conoció la iglesia, sin embargo, su vida estaba dada vuelta, estaba con una situación muy difícil, tal vez hasta en situaciones familiares. Él llamó a uno de los hermanos, ayúdeme, porque yo estoy mal, yo no sé qué hacer. Y el hermano, en vez de darles consejos a ellos, el hermano simplemente hizo la inmersión de la palabra juntamente con él. Y a él le gustó tanto que a partir de ese día, él comenzó a hacer todos los días la inmersión y ayudando a otras personas a hacerlo. Entonces, no solamente él pasó por esa situación difícil y hoy él se tornó una columna en la iglesia, en poco tiempo en la iglesia, ¿entienden? Entonces vamos a hacer que las personas tengan contacto con la palabra, porque es esa palabra, es la que es la savia, es la sangre que circula en el cuerpo, que trae los nutrientes, que da salud al cuerpo. Entonces, en un organismo animal nosotros tenemos este fluir sanguíneo, flujo sanguíneo que corre, que fluye. ¿Y quien hace que la sangre circule en mi cuerpo? Es mi corazón. Mi corazón bombea la sangre. Yo tengo el sistema arterial de las arterias que llevan todos los nutrientes a todas las células. Yo también tengo el sistema de venas que traen todos los residuos, también gas carbónico de regreso a los pulmones. Y el corazón hace esta circulación de la vida. ¿Y una planta cómo hace esto? Una planta no tiene el sistema cardiovascular porque no tiene corazón que bombea. ¿Cómo funciona en una planta? Esta circulación de los nutrientes. Entonces, gracias al Señor, yo lego en el tema, ignorante en el tema, yo fui a buscar y encontré que hay dos sistemas vasculares en una planta. Un sistema es xilema con X. Pueden colocar aquí. Pueden colocar. Y el otro es el floema. Xilema transporta la savia bruta. Está básicamente formada por el agua, sales minerales y algún tipo de hormonios. Y va desde la raíz, yo hablé lo contrario, va desde la raíz a las ramas, a la planta. Ahí hay otro sistema que es el sistema floema, que también ahí toma este sistema vascular. Ahí la planta de día hace la fotosíntesis y a través de la luz solar, usted ve cómo es importante la luz. Dios es luz, necesitamos de la luz para formar la fotosíntesis. Hace que la planta obtenga alimento, glicosas. Ahí en estos, la savia, el floema transporta la savia elaborada y la savia elaborada, aparte del agua también, tiene sales minerales, tiene aminoácidos, tiene glucosas, tiene varios otros elementos para nuevamente suplir, redistribuir estos nutrientes al resto de la planta. Por eso, no es de balde. Cuando usted hace la inmersión profunda, cuando usted hace la inmersión elaborada y usted obtiene a través de la fotosíntesis, el Señor te da luz y usted obtiene más luz del Señor en la palabra, usted suple al cuerpo con la savia elaborada. Miren cómo es importante.
no depende solo de una persona, es todo el cuerpo supliendo al mismo cuerpo. Entonces, si usted es una hoja, hace la fotosíntesis con la luz y usted transforma la luz en energía, en glicosis. Y usted distribuye esto en todo el cuerpo. Entonces, hermanos, gracias al Señor, es así que funciona. Otra cosa que yo dije a los hermanos es, ¿cómo es que si no tiene una bomba, un corazón, cómo es que este flujo funciona? Entonces, hermanos, existen en las hojas, en las plantas, un proceso llamado transpiración. Y la transpiración es justamente la pérdida de humedad. Esta pérdida de la humedad causa una presión negativa. Quiere decir, cuando la transpiración hace con que haya una presión negativa, intentando succionar, tomar la savia. ¿Y cómo es que la savia consigue subir desde la raíz hasta las hojas? Hermanos, gracias al Señor que nosotros tenemos en la constitución de las ramas de los pámpanos. Las ramas de una planta son formadas por fibras vegetales muy finas. Y estas fibras vegetales muy finas, cuando se juntan, se tornan un manojo de fibras. Y entre las fibras están, nosotros llamamos de intersticios, que son los vasos. Nosotros los llamamos de vasos capilares. Vasos muy finos, tubos muy finos, y los vasos capilares captan el agua de la raíz y consiguen empujar. Allá arriba hay una presión negativa, succiona, y aquí abajo, a través de los vasos capilares, empujan esta savia. ¿Y por qué empujan? Porque Dios es maravilloso. El agua que bebemos aquí, si usted quiere colocar una gota de agua en su celular, usted coloca una gota aquí y usted va a ver que esta gota no se esparce. Esta gota que queda contenida de forma de una bóveda. ¿Por qué? Porque Dios es maravilloso. Dios es la física. Dios hace con que el agua, todo el agua que tenga tensión superficial del agua. Usted nunca oyó hablar de esto. Es por eso que una gota de agua se queda de una forma de gota, no se esparce indefinidamente por la superficie, porque tiene la tensión superficial. No sé si usted probó colocar un caño bien fino y coloca en su vaso de jugo. Usted ve que este caño tiene el nivel un poco superior al nivel del vaso. ¿Por qué? Porque hay una tensión superficial que lo empuja hacia arriba. Entonces, es así. A través de los vasos capilares y la tensión superficial del agua empuja y arriba succiona. ¿Quiere decir qué cosa? Cuando el Señor levantó a estos adolescentes llenos de energía y llenos de sed por la palabra, ellos comenzaron a anotar, comenzaron a hacer inmersión, dormir con Dios, despertar con Dios. Hermanos, esta sed se transforma en una presión negativa, una presión que succiona. Cuando una planta succiona la raíz, entonces, a través de la tensión superficial del agua de los vasos capilares, consigue empujar. Hermanos, cuanto más personas sedientas por la palabra acompañan la palabra de cerca, más nutrientes llegan a aquella región. Por eso, nosotros dijimos, si usted quiere una iglesia saludable, usted tiene que tener muchos hermanos en su iglesia sedientos por la palabra, que amen la palabra como nuestros adolescentes. Y de esta manera, hermanos, el Señor va a hacer que la palabra llegue hasta usted con nutrientes. Entonces, era esto que yo quería hacer una leve corrección porque hablé equivocado, pero podemos aplicar en nuestra vida de iglesia. Y así, todos los miembros del cuerpo de Cristo están envueltos. Ninguém se jubila en la iglesia. Nadie se jubila en la iglesia. Nadie se jubila en la iglesia. Yo no quiero ver en la iglesia a nadie viviendo todo el tiempo en pijamas.
Usted sabe, si nos ponemos pijama y nos quedamos todo el tiempo viendo la televisión en un sillón, es esperar la muerte. Hermanos, tenemos que trabajar. Podemos llamar por teléfono, apacentar. Hermanos, nadie en la iglesia necesita estar sentado, jubilado. Todos nosotros estamos en el campo. Tal es así que en nuestra próxima conferencia de jóvenes y adolescentes, tropas y capitanes, tendrá el tema general en campo. Todos nosotros debemos estar en campo. Y de esta manera, hermanos, nosotros daremos al Señor esta iglesia. Que nosotros podemos vivir la vida de la iglesia los 7 días de la semana. Porque la degradación de la iglesia hizo con que la iglesia, por la separación de 2 categorías, el clero y el laico, los laicos tienen que trabajar. ¿Es así? Solo tienen tiempo el fin de semana. Y el clero prepara el sermón para el fin de semana. Y el laico prepara la semana solo para oír, traer contribuciones financieras y oír sermones. Hermanos, esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere el funcionamiento de los miembros del cuerpo de Cristo. No hay clero entre nosotros, no hay laicos entre nosotros. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, hermanos, y nosotros aún traemos un poco del resquicio de la iglesia en Sardis, de que en medio de la semana todos nosotros trabajamos, no tenemos tiempo. Y la vida de iglesia se resume solamente en el viernes a la noche, sábado, domingo. No, usted puede ver en Hechos 2, 42 al 46, la iglesia se vivía diariamente. Diariamente ellos perseveraban en el templo y también de casa en casa. Tomaban sus reflexiones con alegría y sencillez de corazón y el Señor iba agregando a las personas. Claro, no quiero decir que ustedes necesitan pedir renuncia en sus trabajos. No, todos nosotros estamos trabajando, pero aún trabajando podemos estar viviendo la vida de la iglesia. ¿Es así o no? Por eso, hermanos, lleve inmersión siempre con usted. Lleve siempre la inmersión siempre con usted. Todo el tiempo, usted teniendo un tiempo, usted puede estar en contacto con la palabra. Y una vez energizado, usted también puede predicar el evangelio del reino a los que están a su alrededor. Y usted también puede tener comunión o hasta apacentar a alguien o hacer contactos telefónicos para ayudar a alguien, usando la inmersión. Por tanto, hermanos, nosotros no necesitamos esperar solo el final de semana para vivir la vida de la iglesia. La vida de la iglesia debe ser vivida todos los días de la semana. Hermanos, yo le pido a ustedes que son adultos, nunca mezclarse en medio de los adolescentes. Vale la pena que usted se quede en medio de ellos. Usted va a ver que usted se rejuvenece mucho. Usted se rejuvenece. Intente hacer como el hermano dijo hoy a la mañana. Haga un venir con él. Intente hacer una misión familiar. Usted va a ser rejuvenecido. Es la fuente de la juventud. Participar de esto. Vamos al mensaje, si no yo no termino. Entonces, capítulo 3 de Segunda de Pedro, versículo 8 en adelante. Entonces, versículo 8. Oh, Señor Jesús, yo aún tengo que... Hay tantas riquezas, no sé, a veces nosotros, en el capítulo 3, en los 2 primeros versículos, Pedro dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Yo di una retrospectiva en el fin de semana en la estancia con este grupo de personas que están aquí, 350 personas. Nosotros tuvimos buena comunión allí. Yo tuve la oportunidad con un poco más de tiempo para mostrarles cómo la iglesia en Jerusalén tuvo un comienzo maravilloso. Aquella vida de la iglesia primitiva
es un modelo para nosotros. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, y las cosas florecían. Las señales y los prodigios eran hechos por medio de los apóstoles y todos ellos estaban muy contentos. La palabra crecía y conforme a la palabra crecía, el número de personas también crecía. Hermanos, era una vida de la iglesia maravillosa, pero también no que no hubiese persecución, que no hubiese tribulaciones, sí. El liderazgo de los judíos también comenzaron a perseguirlos, le prohibieron predicar a Jesús, pero la vida florecía, la vida prevalecía y el crecimiento era muy maravilloso allí en aquel primer tiempo. Pero cuando llegó a la persecución levantada por causa de la muerte de Esteban, Esteban fue uno que daba un testimonio fuerte y levantaron falsos testimonios y lo llevaron al Sanedrín para ser interrogado. Esteban, él prácticamente mostró lo siguiente: ustedes, judíos, están en esta situación porque ustedes nunca dieron atención a los profetas del Señor. Pueden ver en Hechos capítulo 7, yo no estoy exagerando. Esteban decía que Dios levantó a Moisés, que ustedes hoy tanto lo honran, pero en el tiempo de Moisés el pueblo desobedecía la palabra de Moisés. Y después, ustedes persiguieron y mataron a los profetas de Dios. Y ahora, por último, Dios había prometido que Él iba a levantar otro profeta como Moisés. Este otro profeta como Moisés es Jesús. Y ustedes también mataron a este profeta. Y ustedes se tornaron traidores y homicidas. Cuando llegó a este punto, los judíos levantaron un tumulto tan grande que apedrearon a Esteban y él murió. A partir del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, se levantó una gran persecución a la iglesia de Jerusalén. Todos los discípulos fueron dispersos. Quedaron solamente los apóstoles. Usted imagínense que en el registro de la Biblia es muy económico. En verdad fue una situación traumática para la iglesia. Todos tuvieron que mudarse de allí. ¿Y qué sucedió? A partir de allí en adelante usted puede ver que Dios aún, en el capítulo 9 de Hechos, Dios entonces llama a Pablo, a Saulo, y él se convierte en el camino a Damasco. Y en el capítulo 10 aún usa al apóstol Pedro para ir a la casa de Cornelio para predicar el evangelio a los gentiles. Y el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles y recibido. El Espíritu Santo recibió a los gentiles que creyeron en el Señor Jesús para dentro del cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo no estaba formado solo por los judíos que creyeron, sino también por los gentiles que creyeron. Por eso Pablo dice, en el cuerpo de Cristo no hay judío ni griego. Cristo es todo en todos. Entonces, ahí el Señor usó a Pedro para abrir la puerta, solo que comienza a haber una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Pedro vuelve a Jerusalén. Los de la circuncisión que habían creído en el Señor Jesús, solo que formaron un partido dentro de la iglesia en Jerusalén, que luchaban por la permanencia de la práctica de la circuncisión y de la práctica de la ley de Moisés. Pablo deja claro, hermanos, que la ley sirve de ayo, sirve de tutor para conducir al pueblo de Israel a Cristo cuando viniese Cristo. Y cuando vino la fe, el pueblo ya no estaría más subordinado a la ley, solo que era muy difícil para la nación de Israel abandonar la ley y abrazar totalmente a la fe.
Entonces había un grupo de personas que eran de la circuncisión y fueron a cuestionar, colocar un dedo en la nariz del apóstol Pedro. Pedro, ¿cómo usted puede? ¿Qué hizo? Le dijeron así a Pedro, ¿qué hizo usted? Usted entró en la casa de incircunciso y usted comió con ellos. Los judíos no pueden ni siquiera comer con los gentiles, que son considerados por ellos como un puerco, como un animal inmundo. Y era algo muy fuerte, pero Pedro dijo, no, esperen, yo fui porque Dios me mandó para ir. Tal es así que aquella experiencia del lienzo grande que descendió lleno de animales cuadrúpedos, reptiles y aves, y Dios le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Él no obedeció, él no quiso comer. Pero después que él entendió que Dios se estaba refiriendo a la salvación de los gentiles. Y después de esto, hermanos, ustedes pueden percibir que la iglesia en Jerusalén no tuvo más aquel comienzo maravilloso de la palabra creciendo, prodigios, señales, prosperando en vida, lleno de alegría, y pasó a mezclarse la fe con la ley. Tal es así que cuando llega al capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, Pablo en su tercer viaje pasa por Jerusalén. Él encuentra a quién. Él no encontró a los apóstoles, solo con los presbíteros. Y los presbíteros, quien lideraba era Jacobo. Y le dijeron a Pablo, Pablo, usted ve aquí, hay decenas y decenas de los judíos que creyeron en el Señor Jesús, solo que todos son celosos de la ley. Quiere decir esto, no abandonaron la ley y abrazaron la fe. No hay cómo, hermanos. Hicieron una iglesia, una simbiosis de la ley con la fe en la iglesia en Jerusalén. Hermanos, aquello se tornó algo totalmente religioso. Y a partir de entonces, hermanos, usted no ve. Cuando llegamos, Dios levanta a Saulo. En el capítulo 11, la iglesia en Antioquía, alguien predica el evangelio. No debería haber predicado el evangelio a los griegos. Alguien se equivocó predicando el evangelio a los griegos. Estoy jugando. Y él levantó una iglesia. Esta iglesia en Antioquía, la iglesia en Jerusalén supo de esto y mandó a Bernabé. Y Bernabé fue allí y dijo, upa, yo necesito ayuda. Ahí él fue a llamar a Saulo de Tarso. Y Saulo estuvo un año en la iglesia en Antioquía. Y cuando terminó el año, Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo mandó a separar a Bernabé y a Saulo para la obra del Espíritu Santo. Ahí comienza el evangelio siendo predicado en la tierra gentil. Y fue al final hasta Roma. Hermanos, esto es maravilloso. ¿Por qué Dios necesitó encontrar este camino? Porque en Jerusalén no había más camino. ¿Ustedes percibieron esto? Entonces, ¿quién eran los destinatarios de las dos cartas de Pedro? Yo creo que usted nunca pensó sobre esto. Los que fueron dispersos en la gran persecución en Jerusalén. Son personas que experimentaron aquella vida de la iglesia en resurrección, aquella vida maravillosa de los primeros tiempos. Ellos no participaron de la segunda etapa de la iglesia en Jerusalén, que es una mezcla de la fe con la ley. Ahora imagínense ustedes, estos de Jerusalén, decenas de millares de personas celosas de la ley que creen en el Señor Jesús, ciertamente ellos tienen mucho parentesco con los que fueron esparcidos. Y ellos ciertamente intentaron influenciar a los que estaban dispersos, apacentados por Pedro. Yo estoy hablando algo que nadie nunca habló sobre esto. Pero piensen un poco. Estos que estaban en Jerusalén ya viviendo de otra manera, que ciertamente, hermanos, no es de la forma que Pedro enseñó en el comienzo. Y Pedro continúa apacentándolos en la línea de la vida, en la línea de la fe, en la línea de Cristo. Y ciertamente ellos reciben mucha influencia de los de Jerusalén de la segunda etapa. Entonces, muchos de estos falsos maestros, de los escarnecedores, salieron de estas cosas.
¿Percibieron ahora o no? Entonces, un poco de contexto histórico ustedes consiguen percibir. Entonces, no era fácil para Pedro trabajar. Y como si Pedro dijese, de repente, los de Jerusalén de la segunda etapa no reconocían más a Pedro como aquel que habla la palabra profética. Por eso que Pedro, miren aquí, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Él habla para aquellos que tuvieron experiencias genuinas en el comienzo de la vida de la iglesia en Jerusalén, solo que hay personas intentando contaminarlos. Por eso él dice, yo hablo con ustedes porque ustedes tienen la mente aclarada, esclarecida, clara. Vocês estão conseguindo perceber, não? ¿Ustedes consiguen percibir o no? Existe trabalho contra. Existe un trabajo en contra. Existe un trabajo que no reconoce a Pedro como un apóstol. Miren el versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Quiénes son estos santos profetas? Son los profetas del Antiguo Testamento. ¿Está bien? Voy a repetir. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Pero él no para ahí. Él dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Por quién? Por vuestros apóstoles. ¿Y quién eran vuestros apóstoles allí? Era Pedro. Entonces, los de Jerusalén en su segunda etapa, liderados por Jacobo, ciertamente no reconocían más a Pedro como un apóstol. Pero estos que son apacentados por Pedro, ellos lo reconocían. Y Pedro dejaba claro que está en la misma línea de los santos profetas del Antiguo Testamento. Dios ahora en el Nuevo Testamento, Él aún tiene profeta. ¿Y quiénes son estos profetas? Son los apóstoles que enseñan ¿qué cosa? Enseñan su propia enseñanza. ¿Qué enseñan ellos? Ellos enseñan, usa lo que está aquí. Ellos enseñan el mandamiento del Señor y Salvador. ¿Por qué Él agrega Salvador? Si usted dice solamente mandamiento del Señor, puede entenderse como Dios. De hecho es Dios. Pero Él quiere especificar Salvador. Quiere decir, es el Señor Jesús. Entonces, los apóstoles del Nuevo Testamento son profetas del Señor Jesús. Por eso Pablo en Gálatas 1 dice, el evangelio que predico, yo no lo aprendí de ningún hombre. ¿No es así? Y es según la revelación de Jesucristo. Es que me da esa revelación para que yo lo predique. Y Juan también en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y Él envió su ángel para notificar a Juan. Entonces, es revelación de Jesucristo. En otras palabras, el Nuevo Testamento, hermanos, quien habla es Jesucristo. Usted va a decir, espere, ¿cómo usted puede afirmar esto? Entonces, vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios habló por los profetas del Antiguo Testamento. Muchas veces y de muchas maneras. Habló a los padres. Ahora, miren el comienzo del versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por eso los apóstoles del Nuevo Testamento, ellos no pueden hablar sus propias palabras. Ellos deben enseñar el mandamiento del Señor y Salvador. Esto es igual
a Hechos 2:42, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Los apóstoles qué enseñaban? Enseñaban el mandamiento del Señor. En otras palabras, hermanos, la palabra que el Señor nos da no es meramente una palabra de conocimiento bíblico, no es meramente una palabra de sugestión para usted vivir una vida cristiana mejor, no. La palabra que el Señor nos da es mandamiento, es mandamiento, es comando, es una orden. La cabeza hablando con el cuerpo, encabezando al cuerpo, y el cuerpo ejecuta la palabra de Dios, la palabra de Jesús como un mandamiento. Entonces, es en este principio que nosotros vamos a hablar ahora del versículo 8 en adelante. Oh, Señor Jesús. Yo gasté un poco de tiempo para que ustedes entiendan el contexto, porque si no, usted no comprenden completamente lo que Pedro está hablando aquí. Hasta el versículo 8. El versículo 3 habla de los escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? Son los que no consideran a Pedro como un apóstol, los que no consideran a Pedro que habla la palabra profética. Por eso en el capítulo 1 él dice la palabra profética. Tanto más confirmada la palabra profética que brilla como una antorcha en una noche oscura, que nos lleva en dirección a la venida del Señor. Hermanos, Pedro estaba diciendo, estaba intentando mostrarles a estos que son ayudados por él. La palabra que hablo con ustedes es la palabra profética. Esta palabra va a conducirles a ustedes hasta la venida del Señor y no son mis palabras. Son palabras que son mandamientos del Señor y Salvador. ¿Está bien? Solo que surgieron muchos escarnecedores, surgieron muchos que escarnecían, decían esto no es palabra de Dios. Pedro inventó fábulas ingeniosamente inventadas para decir que vio en el monte de la transfiguración a Jesús, vio la gloria de Jesús. ¿Y quién comprueba esto? Solo 3 subieron al monte. Pedro, Jacobo y Juan, ellos inventaron esto. Eso decían los escarnecedores. Y los escarnecedores también dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Ustedes, apóstoles, dicen que el Señor va a venir, va a venir. ¿Dónde está la promesa de su venida? Tanto que ustedes hablan, hasta ahora parece que no sucedió nada. Y nada cambió entre nosotros. Hermanos, este fue el mensaje anterior. Entonces, hoy vamos a continuar. Versículo 8. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Principalmente los que se burlan, los escarnecedores, que no aceptaban la palabra, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, nosotros, no se olviden que para Dios, hermanos, Dios no vive limitado por el tiempo como nosotros estamos limitados, por el tiempo y por el espacio. Dios, Él no está limitado. Él vive en la eternidad. Isaías 57, 15. Isaías 57:15, ¿cómo nos dice? Isaías 57:15, ¿cómo nos dice? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Él está fuera de la restricción del tiempo y del espacio. Él está en la eternidad. Y quien está en la eternidad no está restringido al tiempo. Y quien está en la eternidad, Él consigue acceder en el tiempo, en el momento que Él quiera. ¿Ustedes entienden? Solo que este que habita en la eternidad, pero habita también con
el humilde y quebrantado de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí yo digo, aquella hoja con la presión negativa, aquella hoja con sed de la savia, Él también habita allí. Y también Santiago, el libro de Santiago. Señor Jesús. El libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 17, ¿cómo nos dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, Santiago no era ningún Einstein. Einstein trajo a nosotros una fórmula de que el tiempo y el espacio son relativos, son variables. Para nosotros el espacio no es variable, pero en verdad es variable. Variable. Lo único que es constante y no varía es la velocidad de la luz. Einstein formuló, hizo una fórmula, E igual a mc, y c es la velocidad de la luz. Lo único que es constante es la velocidad de la luz. Y conforme a la velocidad de la luz, más próxima de la velocidad de la luz o menos próxima de la velocidad de la luz, el tiempo y el espacio varían. En otras palabras, según Einstein, quien viaja cerca de la velocidad de la luz, el tiempo prácticamente no pasa. Usted no envejece. Y si usted anda en la velocidad de la luz, el tiempo no pasa más. No hay más tiempo. Usted está en la eternidad. ¿Ustedes entienden? Entonces, ¿quién es el Padre de las luces? Es aquel que es la propia luz y habita en la velocidad de la luz. Y quien habita en la velocidad de la luz, el tiempo no pasa, no hay tiempo. Y el tiempo en la eternidad, hermanos, no es el tiempo suyo. No es su tiempo aquí, 1 minuto, 15 minutos, no es este tiempo. El tiempo de la eternidad es el tiempo de la eternidad. Y aún así, ustedes sabían que en la eternidad aún hay tiempo, ¿sabían esto? En Apocalipsis nos dice, hizo en los cielos por un silencio cerca de media hora. ¿Y ahora? ¿Cómo puede? En la eternidad aún hay media hora. Hermanos, el tiempo es totalmente diferente de su noción del tiempo. Entonces, hermanos, no esté juzgando a Dios con su limitación. Dios aún dijo que venía y no vino aún. Hermanos, si Él no vino, es por ser longánimo con nosotros. La iglesia no está pronta, no está lista. Nosotros no estamos listos. El Evangelio del Reino no fue aún predicado a toda la tierra habitada. Es la misión que Él encargó a la iglesia y la iglesia no cumplió aún esta responsabilidad. Nosotros aún necesitamos de edificar aún la iglesia, ¿no es así? Entonces, en verdad, Dios nos está esperando a nosotros. No es como estos escarnecedores burlándose, no. Como aquellos de Mateo 24, en el tiempo de Noé. En cuanto ellos comían, bebían, casaban y se daban en casamiento, como en el tiempo de Lot también, y de repente vino una repentina destrucción. Por tanto, hermanos, nosotros no queremos ser estos, que digan, no, el Señor va a demorar. Este tema de vivir por el Señor, todo esto que Pedro habla y ustedes hablan, no necesita. Vamos a vivir nuestra vida. Vamos a ser felices, hermanos. Oh, Señor Jesús. Nosotros, en verdad, estamos siendo felices. Entonces, hermanos, para Dios, ¿y por qué? Si Dios está en la eternidad, vive en la eternidad, ¿y por qué Él nos colocó en el tiempo? ¿Por qué?
Ele criou os céus e a Él terra. creó los cielos y la tierra y nos sujetó en el tiempo y en el E o espacio. tempo existe ¿Y para el quê? tiempo existe para qué? Os nossos Ah, adolescentes sabem. nuestros A adolescentes resposta saben. está La em respuesta Efésios 1. está né? en Efesios 1. Você vê como é bom inculcar a Ustedes palavra pueden no ver coração? cómo es bueno inculcar la palabra en el Eu acho que corazón. muitos Yo creo líderes que cristãos não muchos sabem, líderes vocês sabem, cristianos viu? no saben y ustedes Efésios saben esto. 1, Efesios 1, versículo 10, de fazer convergir versículo 10, y de reunir nele todas la las cosas en dispensação da Cristo, en la plenitude dos dispensación del cumplimiento todas de los as tiempos, coisas, tanto as do céu, así las que están en los cielos como las que están en la Então, tierra. o tempo Entonces, é pra hermanos, quê? el É pra fazer a tiempo, vontade de ¿para Deus. qué es? Para hacer la voluntad de Dios. E qual é a vontade de Deus? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? De novo, nossos adolescentes De sabem. nuevo, nuestros adolescentes A saben vontade de esto. Deus é que é La y voluntad hacer de Dios, ¿qué Cristo es? Es hacer que Cristo encabece encabece sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Entonces, ¿por qué nosotros estamos sujetos al tiempo? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Este tic-tac que yo hablé recién no vuelve más. Tiempo es implacable. Y las señales de la edad comienzan a aparecer en el rostro, en el cuerpo, porque el tiempo es inexorable y no hay cómo volver atrás. Entonces, ¿para qué sirve este tiempo? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hermanos, es justamente para hacer la voluntad de Dios. Cuando Cristo encabece todas las cosas, tanto la de los cielos como la de la tierra, no habrá más necesidad del tiempo. Cuando, hermanos, cuando Dios destruyó al último enemigo, vamos a ver en 1 Corintios 15. Señor Jesús, vamos allí. Que 1 Corintios 15, vamos a ver acá. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino, ¿quién? Cristo. El reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Por qué necesita el fin? Solo va a llegar cuando destruya todo principado, potestad y poder. Porque son poderes paralelos al poder de Cristo, a la autoridad de Cristo. Entonces, Dios prometió al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ustedes entienden? Entonces, en cuanto haya algo que no quiere sujetarse a Cristo, Dios va a tener que tratarlo. En cuanto haya algo que no es sujeta a Cristo, el tiempo tiene que correr hasta terminar el tiempo, hasta que todas las cosas sean sujetas. Entonces, cuando todo esté sujeto, Cristo entonces va a reinar sobre todas las cosas. Él va a entregar el reino al Dios el Padre. Porque preciso que Él reina hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, Dios está esperando la destrucción del último enemigo. Claro, antes de llegar al último enemigo, todos los principados, potestades y todo tipo de poder, todo lo que es contrario al encabezar de Cristo, necesita ser tratado. Ahí el versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Quiere decir, no incluye al Padre. El Padre es quien le subordinó, le sujetó todas las cosas. Y el Padre no está sujeto al Hijo, subordinado al Hijo. Él es contrario. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hay una sola cabeza, una sola autoridad
quien isso manda que en precisa todo. acontecer, Es certo? esto que necesita Então, aí, o que suceder. aconteceu? Aí, Entonces, quando ¿qué terminar esse sucedió? processo, Ahí, irmãos, cuando acabou termina a este necessidade do proceso, tempo. hermanos, terminó la Aí necesidad del entra tiempo. em Ahí Apocalipse entra 21, en Apocalipsis 21. vi novo céu Vi e nuevo nova terra, cielo y nueva tierra, pois o primeiro céu e a pues primeira el primer terra cielo y la primer passaram, tierra e o mar pasaron já y el não mar existe. ya no existe. É o novo céu, nova Yo no- terra es el e nuevo a cielo, eternidade. nueva tierra y es la Por quê? eternidad. Porque Deus terá ¿Por qué? tratado com Porque todos os Dios inimigos habrá de Cristo. tratado con Tudo todos los que enemigos não de Cristo. obedece a Cristo, Todo lo que no Deus já obedece a terá Cristo, tratado. Dios Então, é ya isso que habrá nós vamos ver. tratado Então, con todos. irmãos, Esto es lo que vamos a quais ver. são Entonces, as hermanos, dispensa- ¿cuáles as son diferentes las dispensações diferentes do tempo? Porque ali fala, dispensaciones del né, tiempo? Porque allí habla até a plenitude hasta la da plenitud dispensação de la dos tempos. dispensación Então, há de los várias tiempos. Entonces, dispensações hay dos varias tempos, não há? dispensaciones de los tiempos, ¿no Primeiro, es así? vamos Primero, classificar dessa maneira. Vamos a Primeiro, clasificar de esta no manera. princípio Primero, criou Deus en el os principio céus e a creó terra. Dios los Já cielos y la iniciou o tierra. tempo, não é isso? Ya Quando Deus fez comenzó a el criação tiempo. dos céus e a Cuando terra, Dios hizo já la começou o creación de tempo. los cielos y la Eu não tierra, vou ya nem comenzó el falar tiempo. sobre a Y yo no rebelião voy de a ni Satanás. hablar sobre la Então, rebelión de vou Satanás, falar com relação ao homem. voy a hablar con Então, relación em al hombre. seguida, no Entonces, tempo, a creação enseguida, de Adão. en el tiempo, la creación de Adão e Adán. Eva no jardim do Adán y Eva en el jardín Éden. del O tempo Edén. veio correndo, não é isso? Entonces el tiempo Comenzó vino lá, transcurriendo. la creación del cielo y la Comenzó tierra, en la la creación de los creación de cielos y la Adán y a tierra, Eva, la y creación de só que Eva y no Adán. 3, Solo que en el Génesis, capítulo 3 de começa a Génesis queda do homem, comienza la né? caída E del quando hombre. chega no capítulo Y 6, cuando llega al capítulo o 6, el porque a diluvio. maldade do homem Porque havia la maldad del crecido hombre había crecido violencia, tanto y la encheu a terra. violencia Dios, llenó la então, tierra. aí, a outra Dios história que eu não entonces, quero entrar agora la nisso, otra historia que yo no quiero entrar ahora en teve este que asunto, Dios tuvo entonces praticamente que destruir a terra prácticamente e salvou só uma destruir família, la a família tierra de y salvó Noé, solo a una de Noé. familia, E a la familia de aí Noé. surge, então, Y ahí a surgen nova entonces, civilização humana, la nueva formada civilización pela- humana por Noé está e seus formada três filhos, por Noé y assim, sus tres essa- hijos, nessa nova y así civilização en surge esta nueva elemento civilización digno de destaque surge negativo, un que é o elemento Nimrod. Nimrod, então, digno de declara a destacar, que es independência Nimrod, a Deus, o del homem lado declara a negativo. independência a Deus, Nimrod constrói declara Babel e a la Torre de Babel independencia para a dizer que Dios, o homem construye consegue Babel y la Torre de cuidar Babel de si para mesmo, decir não precisa que el hombre de Deus. A consigue partir cuidarse daí a sí surgiu mismo, no necesita de a Dios. A idolatria, partir de allí e aí surgió la todas as idolatría nações y ahí passaram a todas ser las naciones idólatras. comenzaron a ser E idólatras. Deus, para Y reverter Dios, essa situação, para revertir veja esta bem, Deus criou situación, todas as vean coisas, bien, mas Dios creó todas las cosas, pero todas las naciones se tornaron adoradoras de ídolos. Y Dios entonces fue a llamar a una persona. ¿A quién llamó él? Abraão. A Abraham. E, Es verdad. e Deus, Y Deus y Dios abençoou Abraão, bendijo Deus a lhe Abraham deu a y promessa Dios le dio la de promesa né, de virá que uma grande Abraham, nação, de Abraham Isaac, vendría una Jacó, gran e os nación, patriarcas, Abraham, os Isaac 12 y filhos Jacob, de y Jacó. los Ahí patriarcas, los surge, 12 hijos de então, Jacob. eu tô Ahí relatando surgen as entonces, dispensações estoy do tempo, relatando certo? las Aí dispensaciones chega de a los nação de tiempos. Israel, Ahí a llega la nación de dispensação Israel, da la lei. dispensación de la ley. E quando chega no final Y da cuando dispensação llega al da final lei, de la dispensación de la ley, Cristo a vino, vinda de Cristo. la E venida aí, de Cristo. a sua Y allí morte e su ressurreição, muerte y e ele resurrección, gerou a igreja no y dia él de Pentecostes, engendró la iglesia en el día de começa Pentecostés, y outra comienza dispensação do otra tempo, a dispensación en el dispensação tiempo, da la graça dispensación e a de la dispensação do gracia reino dos y la dispensación del reino E de los cielos. nós estamos Y justamente no nosotros final estamos dessa justamente en el final de esta dispensação dispensación, da graça, la dispensación de la gracia, la dispensación del reino de los cielos, la E a dispensación igreja agora de la tem a iglesia. Y responsabilidade la de iglesia cumprir o que Deus ahora quer tiene fazer la na nossa responsabilidad dispensação, de que é, concluir irmãos, lo que Dios tiene que hacer en nuestra dispensación, que es predicar el Evangelio del Reino a toda la tierra habitada. Y nosotros estamos aquí para edificar la iglesia, que hasta ahora la iglesia no fue edificada. Necesitamos edificar la iglesia. Y de esta manera, hermanos, Cristo, la segunda venida de Cristo sucederá al final de nuestra era. Esto que nosotros estamos esperando. Por lo menos, yo tengo gran expectativa. Aún, si Dios permite, yo quiero encontrarme con el Señor aún vivo. Entonces, esta es nuestra lucha.
Estamos luchando aquí para que el Señor pueda terminar enseguida lo que tiene que hacer en nuestra generación, en la dispensación de la iglesia. Y cuando termine esta dispensación, Cristo volverá, Él volverá y habrá ya un gran juicio sobre los habitantes de la tierra, totalmente contrarios a Dios, y vendrá la gran tribulación para el juicio de los hombres vivos aún. Y cuando termine la gran tribulación, Cristo va a asumir su reino. Ahí comienza la última dispensación de los tiempos. ¿Cuál es la última dispensación de los tiempos? El milenio, el reino milenar. Y en este reino milenar por 1000 años, los vencedores reinarán con Cristo por 1000 años y serán sacerdotes de Cristo, de Dios y de Cristo, por 1000 años. Cuando termine los 1000 años, ¿qué sucedió? ¿Qué va a suceder? Satanás será suelto. Será suelto y él va a hacer su rebelión. Va a provocar la última rebelión en la región de Gog y Magog. Entonces, hermanos, antes de entrar en esto, vamos a seguir un poco los versículos, si no... Por eso, hermanos, nosotros necesitamos tener esta noción del tiempo que tiene el Señor. Vamos a seguir un poco los versículos. Versículo 9, vamos a seguir. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios está esperando que por lo menos Dios pueda tener un grupo de personas que Él pueda decir que son suyos. Y estos suyos van a luchar por su reino. Estos suyos van a luchar por lo que está en su corazón. En este sentido, Él habló en Juan capítulo 17. Vamos a ver. Juan capítulo 17. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Hermanos, hay personas que el Padre dio al Hijo en el mundo para poder hacer la voluntad de Dios en la iglesia. ¿Usted quiere ser parte de estos? ¿Qué dice él? Eran tuyos, tuyo eran. Y ellos han guardado tu palabra. Entonces, ¿quiénes son estos que Dios puede hoy contar para finalizar su obra en la era de la iglesia? Son los que han guardado la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que hace toda la diferencia. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Hasta Jesús dijo, nada es mío. Todo lo que yo hago, mi capacidad, mi palabra, quien hace la obra, no soy yo. Quien hace es el Padre. Hermanos, es esto que tenemos que percibir. No somos... Dios es quien hace su obra, pero ¿a través de qué? A través de la palabra. Entonces nos cabe a nosotros guardar su palabra, amar la palabra, tener amor reverente a la palabra. Dios hace la obra, Dios opera, es tan simple, pero Él necesita de personas que crean en el enviado de Dios. Porque yo les he transmitido la palabra que me diste. Usted ve que este grupo de personas que Dios puede contar están totalmente relacionados con la palabra de Dios.
porque no es la capacidad humana que va a realizar la obra de Dios, es la palabra. Yo les he transmitido las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y verdaderamente conocieron que salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Hermanos, ¿cómo es importante nosotros creer en el enviado de Dios? Usted cree en el enviado de Dios, usted cree en la palabra profética. Y cuando usted cree en el enviado de Dios y cree en la palabra profética, Dios hace su obra. No es por su capacidad ni la mía. Dios, Él sabe hacer su obra. Y Él dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, a los ojos de Jesús, Él está buscando a aquellos con quien Él puede contar y con quien Él puede confiar la palabra de Dios y por la palabra de Dios realizar la obra de Dios. Por eso, hermanos, en este final de los tiempos, el Señor da tanta importancia a la palabra, a la inmersión en la palabra, creer en la palabra. Oh, Señor Jesús. Entonces, quedó evidente, vamos a Juan capítulo 13, quedó evidente que estos que el Padre confió al Hijo no eran todos los 12 discípulos. Uno no hacía parte. ¿Estoy en lo correcto o no? Capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Está? ¿Ahí qué sucedió? Versículo 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, era ya de noche. Miren el versículo 31. El traidor salió, eran 12. El traidor salió. Miren el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Hermanos, era necesario él quitar a aquel que no era de ese grupo. Cuando él quitó al traidor, él abrió su corazón. ¿Y cuál es la esencia de la edificación de la iglesia, hermanos? Es amarnos unos a los otros. Así como yo os amé, he amado, que también os améis unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero él habló en la ausencia de Judas. Entonces el Señor quiere estos de corazón puro, no confíen en sí mismos, sino que amen la palabra, confíen en el poder de la palabra, y el Señor va a hacer todo el trabajo. A partir de Juan 14 hasta el capítulo 17, hermanos, el Señor abrió su corazón a los 11. Abrió su corazón. Yo no tengo tiempo de hablar mucho más que eso. Entonces, esto puede indicar que en nuestro tiempo hoy, puede indicar que Él esté esperando el número de personas que realmente luchan por el reino y conozcan quién es el enviado y conozcan que aman su palabra y confían en la palabra de Dios que hace la obra de Dios. Hermanos, Él está esperando que algunos de estos reconozcan que Dios continúa hablando por sus profetas. Él es longánimo para aquellos que aún están inactivos, infructuosos. Esto en el capítulo 1, para que se arrepientan y vengan a alinearse en la lucha por el reino. Hermanos, este tiempo ahora, Dios aún está esperando a quién. Por eso, hermanos, yo he hablado.
Vamos a alinear a todos los jóvenes como capitanes. Vamos a alinear a todos los intendentes. Nadie esté infructuoso, nadie esté inactivo. ¿Por qué? Esto es longanimidad de Dios. Dios está esperándolo a usted. Está en el momento de usted despertarse. Vamos a envolvernos. Vamos a decir al Señor: Señor, yo quiero tener la misma actitud de estos hermanos, de los adolescentes, con simplicidad y humildad. Ama la palabra y vivan por el poder de la palabra y hacer las cosas suceder. Yo no quiero más estar marcando el tiempo en mi situación religiosa de tibieza. Yo quiero participar para luchar por su reino. Entonces, vamos a continuar, vamos a trabajar, porque, oh Señor Jesús, Dios desea que todos sean salvos. 1 Timoteo 2:4, Dios desea que todos sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Ustedes encontraron 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero para esto usted necesita creer en quien fue enviado. Versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Este es el camino correcto. Ahora vamos a dar continuar allí. Vamos al versículo 10. De 2 Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, el día del Señor significa el día del gobierno de Dios para ejercer su juicio. Dios, Él va a juzgar la tierra. No piense que las cosas parecen impunes, que están impunes. No, Dios es un juez. Él va a ejercer el juicio sobre toda la tierra. Y el día del Señor es el día final. Entonces, según lo que es registrado en 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3. 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto probablemente, cuando diga paz y seguridad, es cuando surjan en la tierra alguien capaz de poner paz y seguridad aquí en la tierra, haciendo una alianza. Probablemente sea este tiempo, una alianza de 7 años, y cuando el pueblo diga, encontramos alguém que pode pôr ordem nessa terra, na verdade, passa 3 anos e meio e vem a repentina destruição. Por isso, irmãos, é bom a gente se preparar, né, para o dia da vinda do Senhor. Tá? Então, ele virá como ladrão da noite, e iniciando com a grande tribulação, o juízo de Deus, o dia de Deus, dia do Senhor, inicia-se com a grande tribulação, tá? E terminará isso antes do milênio, e vai terminar com o juízo de Deus no seu grande trono branco depois do milênio, após lançar para dentro do lago de fogo o diabo. Dá uma olhada em Apocalipse capítulo 20. Todo esse tempo chama-se o dia do Senhor, dia de Deus, do juízo de Deus. Apocalipse 20. Versículo 7, eu já falei para vocês que
Versículo 7, yo les hablé a ustedes ya que la próxima dispensación de los tiempos será, el milenio será la última dispensación. Y en el final de esta dispensación, versículo 6, Apocalipsis 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es la última dispensación de estos vencedores para servir a Dios y reinar con él por 1000 años. Y al final del milenio, ¿qué va a suceder? Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Quiere decir, muchas gentes van a ser provocadas a rebelión por Satanás. Y subieron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Finalmente, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí entonces termina el juicio de Satanás, pero aún no terminó el juicio de Dios. Versículo 11. Y vi un trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. No voy a detallar aquí entonces. Entonces, en este momento es un juicio sobre todos los que murieron. Aquí no se refiere a los santos, se refieren a los muertos. En general, ahí hay muertos que estarían en el mar, versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron la muerte, los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Miren el 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Listo. Ahí todos los enemigos de Dios fueron juzgados. ¿Está bien? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí surgen, hermanos, la eternidad. Terminaron las dispensaciones de los tiempos. Capítulo 21, versículo 1. Vi nuevo cielo y nueva tierra. ¿Ustedes entienden? Entonces, es necesario que Dios haga este juicio. Por eso que Pedro habla, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos. Vamos a volver allí, segunda de Pedro. ¿Dónde están los cielos? Y en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3:10. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, Dios va a juzgar todas las cosas. Este viejo cielo y la vieja tierra serán juzgados con fuego. Dios juzgó una vez la tierra con diluvio, con agua, pero ahora Dios quiere terminar de una vez toda la vieja creación.
y el fuego extermina todo. Cuando pasa por el fuego, sobra solamente ceniza. Ahí todo queda purificado. Entonces Dios no quiere nada de la muerte, no quiere nada de la rebelión permanezca en la tierra. Por eso este juicio es con fuego. Y todos los otros elementos serán deshechos. Y también la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Hasta las obras hechas aquí en la tierra, que ahora usted cree que algún hombre hizo una buena obra, hasta estas obras son vanas. Todo esto será alcanzado. Si no es algo que viene de Dios, que viene de Cristo, hermanos, todo es vanidad y todo necesita ser quemado. Por esto Pedro habla en 1 Pedro 1, 24, 25, que el hombre es como la hierba y su gloria es como la flor de la hierba. Aunque usted haya hecho grandes realizaciones en la tierra, si no es algo que viene por la palabra de Dios, una obra que viene por la palabra de Dios, también serán deshechas. Todas estas obras serán quemadas, deshechas. No tiene valor para Dios. Esto indica el fin del viejo cielo y la vieja tierra. Y aquí esta palabra es muy interesante. Aquí dice, los elementos serán deshechos. ¿Qué son estos elementos? ¿Quién sabe esto? Los elementos ardiendo. Usted sabe que los elementos básicos de este universo son el hidrógeno y el helio. Nuestra estrella, el Sol, está en fusión nuclear constante. La fusión sucede entre los átomos de hidrógeno formando el helio. Y si este proceso continúa, va quemando, estos elementos, voy a decirles a ustedes, del hidrógeno va a tornarse helio, del helio va a venir átomos de oxígeno y después van a aparecer átomos de carbono y el carbono es la base de todo ser vivo. ¿Es verdad? El carbono. Todo esto, hermanos, viene de esta función nuclear de las estrellas. Y también, a partir de estos elementos surgen también el nitrógeno, el hierro, calcio, silicio, flúor, etcétera. Y todos los elementos que usted ve existentes aquí en la creación que Dios nos colocó, hermanos, todos estos elementos están formados por las estrellas. ¿Sabían esto? En la fusión nuclear. Y es que van formando estos elementos. Y hasta estos elementos un día serán destruidos. Oh, Señor Jesús. Entonces, visto que todas estas cosas son así, deshechas, debemos ser tales como los que viven en santa y piadosa manera de vivir. Vamos a continuar leyendo. Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, nosotros no tenemos ninguna esperanza con el viejo cielo y la vieja tierra. Por eso, hermanos, cuando nosotros creímos en Jesús, Dios nos hizo una nueva creación. Nosotros ya no, espiritualmente hablando, no pertenecemos más a esta vieja creación. Entonces, por eso que Oh, Señor Jesús, todo será deshecho por el juicio gubernamental de Dios. Entonces, ¿qué tipo de personas debemos ser, hermanos, para no ser consumidos en el juicio de Dios? Aquí no es solo Pedro hablando para usted tener un buen comportamiento, no. Aquí dice así. Nosotros debemos ser como los que viven en santo procedimiento y piedad. Aquí no es solo un apelo para comportarse bien, es que si usted no vive con el santo procedimiento y piedad, aún va a ser juzgado y quemado. ¿Ustedes entendieron? Entonces, si nosotros vemos que todo eso va a ser deshecho,
Yo no quiero entonces vivir más de la manera que el producto de aquello que yo vivo hoy aún necesita ser quemado. Yo quiero vivir en la nueva creación. Entonces, por eso debemos vivir como quien espera la venida del Señor. Aquí dice así. Es eso, ¿no? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esperando y apresurando la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva. Oh, Señor Jesús. Hermanos, yo voy a leer el versículo 14 que a mí me gustó mucho. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, nosotros necesitamos vivir como quien espera estas cosas. No alguien que no sabe lo que va a suceder. Nosotros sabemos que Dios va a juzgar todas estas cosas. Por eso debemos tener temor para vivir en esta tierra. En cuanto yo vivo con temor, yo necesito empeñarme para ser hallado por Él en paz. Hermanos, ¿qué es ser hallado por Él en paz? Ahí vuelve para aquello que yo hablé. ¿Cuándo fue? ¿Ariel está por ahí? Ariel, ¿cuándo fue que yo hablé? Fue en el día 6 de diciembre. 6 de diciembre de 2021. El Señor nos dio una luz en Mateos 24, ¿no es así? Mateos 24. ¿Por qué yo llamé a Ariel? Fue esta palabra, hermanos, que levantó un matrimonio. Estaban viviendo la vida de la iglesia apáticos, sin mucho significado. De repente esta palabra los animó. Y hoy ellos están sirviendo fuertemente al Señor. Entonces, Mateos 24, vamos allí. Versículo 45. Bueno, primero voy a leer. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casaban y dábanse en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso, hermanos, no vamos a vivir desapercibidos. Porque en el momento que la puerta del arca se cierre, usted quedó del lado de afuera. Usted no tiene más donde protegerse del diluvio. En cuanto la puerta del arca está abierta, aún hay oportunidad de Dios el longánimo. Vamos a aprovechar que la puerta del arca está abierta. Vamos a entrar en esta vida de la iglesia maravillosa. Usted sabía que el arca hoy para nosotros es la vida de la iglesia. Vamos a despertarnos, vamos a entrar para vivir esta vida de la iglesia en el arca del Señor. Y entonces 2 estarán en el campo, uno será tomado y dejado del otro, 2 estarán trabajando en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Aquí es la venida secreta del Señor Jesús. 2 estarán viviendo normalmente trabajando, 2 también estarán trabajando haciendo las tareas del hogar o trabajo, y de repente una es llevado y otra dejado. Uno es dejado y el otro tomado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Una estaba pronta, lista, pero el otro no estaba listo. Hermanos, por eso dice, por tanto, velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Solo que en nuestro concepto de antiguamente es que para que yo esté listo en la venida del Señor, yo necesito haber madurado completamente. ¿No es así? Esto
esto es lo que lo impactó a Ariel. Ariel, pero dice, yo no estoy maduro aún. Yo no llegué a la madurez 100%. Entonces yo creo que nunca voy a llegar. Yo no voy a ser parte de estos que van a ser arrebatados. Hermanos, gracias al Señor que el Señor nos dio el versículo 45, que dice así: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Usted puede no haber madurado 100%, pero aquí da otra condición para usted ser un vencedor. ¿Cómo? Si usted es un siervo fiel y prudente, y el Señor confió a algunos para que usted cuide, los hermanos le dieron algunos contactos para que usted lo llame por teléfono, para que usted lo apaciente, para usted cuidar. Y usted está alimentando con la palabra de la inmersión, usted está cuidando de ellos. Y cuando el Señor vuelva, por ejemplo, si el Señor vuelve hoy a la tarde, encuentra a usted haciendo así, usted va a ser un vencedor. Oh Señor Jesús. Yo no estoy inventando. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijese en su corazón, mi Señor tarda en venir, yo me voy a preocupar con los otros, de cuidar de los otros. Yo ya tengo muchos problemas conmigo. Predicar el evangelio con los otros, apacentar a los otros, no. El Señor no va a venir. La promesa del Señor no va a cumplirse, no. Los hermanos están hablando, no va a suceder nada de esto. Ahí este siervo malo va a quedarse. Yo no quiero quedarme. ¿Está bien? Oh Señor Jesús. Ahí la venida del Señor. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos predicar el evangelio del reino a toda la tierra habitada. Es nuestra responsabilidad. Mateos 24:14. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y cuándo es el fin? Es la venida del Señor. Solo que la venida del Señor en griego es parousia, es la presencia. No es una venida de una vez, es una venida que se iniciará cuando los vencedores sean arrebatados, antes de la gran tribulación. La venida del Señor comenzará. Por eso, hermanos, nosotros estamos muy animados cuando hablamos de Apocalipsis 12, del Hijo Varón. Vamos a ver el Hijo Varón, recordar un poco, refrescar un poco sus memorias. El Hijo Varón, aquí capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 5. Y ella dio a luz un Hijo Varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aleluya. En cuanto usted esté viviendo esta vida, esperando al Señor, esperando y apresurando la venida del día de Dios, del día del Señor, hermanos, usted está listo, tiene condiciones de ser un vencedor. Cuando el Señor vuelva, le encuentre a usted en este estado, no es más perdón, es así, ¿no? Estoy hablando correctamente. No es el estado de plena madurez, porque si no, hermanos, y nuestros adolescentes, si el Señor vuelve temprano, ellos aún no alcanzaron la plena madurez, ellos no van a ser vencedores. ¿Cómo van a ser vencedores? Cuando el Señor vuelva y los halle haciendo así. ¿Está bien? Por tanto, hermanos, hermanos, yo no tengo más tiempo. Yo tengo aquí varios versículos. Solo voy a leer lo que yo preparé.
después Então, a vinda do hay Senhor iniciará varios no versículos, versículo tal vez 12, aparezcan en el alimento diario. Entonces, la venida del Señor comenzará cuando los vencedores sean arrebatados, que es Apocalipsis 12, que hablé ahora, del Hijo varón, y también de los 144,000. Está en Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre. Para mí, el Hijo varón, la parte viva del Hijo varón que fue arrebatado al tercer cielo antes de la gran tribulación, para mí serán exactamente estos 144,000 vencedores. Estarán vivos en la presencia del Señor cuando el Señor vuelva. Y ahí, cuando ellos sean arrebatados, va a comenzar la gran tribulación. Dios va a librar a los vencedores de pasar por la gran tribulación, porque ellos ya fueron aprobados aquí en la tierra. Vendrá la gran tribulación, y la gran tribulación ocurrirá en el comienzo de la gran tribulación ocurrirán las calamidades sobrenaturales del sexto sello y las primeras 4 trompetas. No quede con miedo con eso. Después vamos a explicar mejor un día. Las 4 trompetas van a herir la tierra con todo lo que en ella hay y los cielos con los cuerpos celestes. Si usted quiere, tome nota de los versículos. Apocalipsis 6, 12 al 17. Apocalipsis 8, del 7 al 12. Y constituirán principalmente de los ayes, de las últimas 3 trompetas, inclusive los flagelos de las 7 copas, que durarán 3 años y medio. Voy a dar los versículos, quien quiera anotar. Mateos 24, 21 al 22, versículo 29, Apocalipsis 8, versículos 13 hasta Apocalipsis 9, 21, Apocalipsis 11, versículo 14, Apocalipsis 15, versículo 5, hasta Apocalipsis 16, versículo 21. Entonces, es mucho para que yo lea, no voy a leer con ustedes aquí. Entonces, al final de la gran tribulación de la parousia, Cristo vendrá para el aire con los vencedores, y esto voy a leer con ustedes. Apocalipsis 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ahí nosotros vamos a confirmar esto en 1 Corintios 15, 52. 1 Corintios 15, versículo 52. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí estoy hablando de los muertos en Cristo. En el gran trono blanco será al final del milenio para los muertos en general. Pero aquí los muertos en Cristo serán resucitados en este momento de la venida del Señor. Y después nosotros los vimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y, oh Señor Jesús, y allí, aquí, es que los creyentes serán juzgados delante del tribunal de Cristo. Esto está en 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10.
compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada Porque es receba necesario segundo o bem que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto quiere decir, mientras el cuerpo esté vivo, mis acciones serán juzgadas conforme a lo que yo hice en este cuerpo. Por eso use este cuerpo para producir fruto para Dios. Os crentes Después de esto, serão julgados, los creyentes muertos y vivos serán juzgados. vencedores Ahí sí, participarão los vencedores participarán de las bodas, Isso de está las fiestas em del Apocalipse 19, casamiento, del matrimonio del isso Cordero. ainda Esto antes está do milênio. en Apocalipsis 19. Esto aún, hermanos, es antes del milenio. Apocalipse 19, 7 e 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. 7 e 8. Alegremos-nos, exultemos e demos a glória. 7 y 8. Porque são chegadas Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, estas bodas no es toda la iglesia que va a participar. Estas bodas van a participar solamente los vencedores, los que fueren aprobados. Ahí Él va a llevar a estos después de las bodas. Ahora ya está casado con Cristo. Ahora el matrimonio, Cristo y los vencedores, la iglesia, el matrimonio va a luchar contra, aquí dice, versículo 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos, no voy a leer todo. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos? Son estos que acabaron de participar de la boda del Cordero. Acaba de salir de la boda, de la fiesta del Cordero. ¿Ya se va a tornar qué? Un ejército para luchar contra el anticristo y contra el falso profeta. Y sus ejércitos. Y sus ejércitos van a acorralar a Israel en la última batalla de Armagedón. Y nosotros, los vencedores, vamos a venir juntamente con Cristo, vamos a vencer esta guerra, vamos a luchar con ellos, en contra de ellos. Este capítulo no voy a leer, ustedes ya saben. Ahí, hermanos, en esta ocasión, oh Señor Jesús, en esta misma ocasión, la gran Babilonia será destruida. Es lo que está escrito en Apocalipsis 17, 18, el comienzo del 19, la gran Babilonia será destruida. Y hermanos, al mismo tiempo Dios reunirá a los hijos de Israel. Dios va a salvar al remanente, a los hijos de Israel. Ahí yo tengo varios versículos, no voy a poder pasarles a ustedes. Y después, ahí sí vendrá el milenio. Y después del milenio, ya dije, Satanás será suelto, provocará la última rebelión, pero no hay problema. Todo lo que él provoque va al lago de fuego. Y definitivamente, después de esto, ahí los cielos y la tierra serán totalmente purificados. Después de eso vendrá el juicio final, que es el trono blanco, gran trono blanco que yo hablé, y el Señor va a juzgar juicio final sobre los hombres, sobre los muertos y sobre los demonios, y probablemente sobre los ángeles caídos. Y en el gran trono, todo esto en el gran trono blanco. Ahí, hermanos, terminará por fin el juicio final que Dios va a ejecutar contra la vieja creación. Este es su gobierno universal. Por eso, hermanos, aquel que está en Cristo es nueva criatura. Quien vive en la nueva creación, hermanos, no necesitará ser juzgado en la vieja creación. Entonces vamos a continuar viviendo de esta manera. Bueno, hermanos, yo creo que no voy a tener tiempo de hablar todo esto.
Y ahí al final, hermanos, tienen la conclusión de la carta de 2 Pedro. No es tan importante, yo no voy a hablar sobre esto. Solo quiero animarlos a ustedes, hermanos, que el Señor está siendo longánimo con nosotros. La puerta del arca aún está abierta. Vamos a vivir una vida de un vencedor, luchando por el reino de Cristo y también alineando a otras personas en la lucha por el reino. Nosotros vamos a completar los 144,000 vencedores para que el Señor pueda volver. Amén. ¿Usted está con nosotros? Amén.